Hoy vamos a ver todas las claves para potenciar tu pérdida de grasa utilizando el cardio como herramienta y además con ejemplos prácticos. Vamos a ver, primer punto importante, ningún cardio te hace perder grasa. Y antes de que quites el vídeo me explico, ningún cardio te hace perder grasa en ese momento. Y este es un error que mucha gente comete, pensar que como la grasa se utiliza como vía de combustible en ciertas intensidades, voy a hacer solo ese cardio porque así estaré perdiendo grasa. Esto no funciona así. Es cierto que si tú haces un cardio de moderada intensidad o de baja intensidad, tu cuerpo utiliza la grasa principalmente como combustible. Y si haces un cardio de alta intensidad, haces por ejemplo un cardio tipo sprints, tipo cardio de intervalos, se va a utilizar más vías glucolíticas. Es decir, se va a utilizar más el glucógeno y los hidratos como combustible. Pero esto no significa que se esté utilizando tu grasa corporal, que tu grasa corporal se vaya a reducir. Esto solo se logra cuando este déficit de energía se sostiene con el paso de los días, es decir, balance de energía entre calorías que gastas con todo lo que haces en tu día a día, entrenamiento de fuerza, cardio, pasos, tu trabajo y todo lo que estás comiendo en tu día a día, todas las calorías que estás comiendo. Solo así se da pérdida de grasa, no con el cardio. Ahora bien, pasamos al siguiente punto. Como nos encantan los extremos, también tenemos el polo opuesto, la gente que dice el 80% para definir es la dieta, es la alimentación, los abdominales se hacen en la cocina. No es cierto y además está demostradísimo, tenemos un montón de evidencia y yo mismo lo he visto en mis carnes sobre cómo cuando tú tienes una actividad más alta, cuando tú tienes un gasto calórico más alto, es mucho más sencillo perder grasa, muchísimo más sencillo. Me explico, si tú eres una persona súper activa, que no para el día quieto, que tienes un trabajo activo, que entrenas, que haces pasos, que haces cardio y defines, pierdes grasa con 3.500 calorías, tú vas a tener menos hambre que una persona que pierda grasa con 2.500 calorías, aunque generes el mismo déficit de energía. Es decir, si ambas personas tienen un mantenimiento, una normocalórica, y desde ahí recortamos 200, la persona que está en 3.500 pasa menos hambre, tiene más energía, mantiene más rendimiento y le es mucho más sencillo. Y como decía, yo lo he visto esto en mis carnes claramente. Yo he pasado durante los últimos meses una etapa centrado en fútbol, teniendo entrenamientos con el equipo, partido, más cardio, más actividad, y defino sin querer. En cuanto me he ido 2 semanas de vacaciones y he quitado todo ese cardio, todo ese fútbol y he comido igual, mi porcentaje graso ha aumentado. Tenía más hambre y por lo tanto tenía un equilibrio distinto. Así que es decisivo que entiendas que no se puede definir, no se puede perder grasa tirado en el sofá. Tu actividad, tu cardio y tu entrenamiento de fuerza es importantísimo. Aquella persona que piensa que no, yo voy a hacer dieta pero no tengo tiempo para entrenar, no tengo tiempo para salir a hacer pasos o no tengo tiempo para hacer una rutina de cardio, esa persona va a perder masa muscular, su apetito se va a disparar, va a tener efecto rebote y no va a conseguir en ningún caso un cuerpo definido. Entendemos entonces que necesitamos el cardio, necesitamos mejorar nuestra actividad para que la etapa de definición sea mucho más sencilla. ¿Qué opciones tenemos? Opción 1, el HIIT, el típico cardio intervalos de alta intensidad que mucha gente tiende a sobrevalorar. ¿Por qué? Porque durante algunos años se pensó que el cardio de alta intensidad generaba un efecto de pérdida de grasa incluso en horas posteriores, es decir, que te transformaba en un horno metabólico porque aumentaba las demandas de oxígeno después de hacerlo. Tú hacías una rutina de 15 minutos de HIIT y durante todo el día te convertías en una máquina de perder grasa. Eso se ha demostrado que no es cierto. El hecho de que hay una demanda de oxígeno en las horas posteriores sí es cierto, pero hablamos de un elemento despreciable, 14, 20, 30 calorías al día, algo que no te va a ser diferencial a la hora de elegir tu cardio. Por lo tanto, ¿qué opciones tiene el HIIT o qué ventajas tiene este respecto a un cardio más moderado de larga distancia? El HIIT para muchas personas es más entretenido, el tener los intervalos, por ejemplo, diferentes intensidades, hago 30 segundos al máximo, luego descanso durante 60, digamos que no es tan monótono y se hace más entretenido y además se hace en menor tiempo. En 10, 15, 20 minutos tienes hecho una sesión de HIIT perfecta. Os dejaré de hecho en pantalla ejemplos de sesiones de intervalos que yo suelo incluir y que me gustan mucho y que utilizamos en el equipo con los clientes cuando quieren perder grasa. Ahora, ¿es perfecto el HIIT? No. Primero, genera una fatiga superior,
respecto a otro tipo de cardio, y por lo tanto también hay que tener en cuenta que no se puede hacer todos los días o no se puede hacer con tantísima frecuencia. Y además el HIIT requiere de cierta adaptación. Si tenemos una persona que nunca ha hecho cardio o una persona con sobrepeso, no le puedes poner a sprintar o a hacer burpees porque puede tener un problema a nivel de lesión o un impacto tendinoso y articular muy alto. En esa escala de intensidades, el siguiente sería el cardio moderado, el clásico cardio de me pongo en la cinta 40-50 minutos o me pongo con la bici o en el remo 40 minutos y simplemente pues aguanto el chaparrón y hasta que llegue a la duración marcada. Este cardio no está mal, gasta calorías, te va a ayudar en esa etapa de definición. Evidentemente, al aumentar el gasto calórico, como hemos mencionado antes, vas a tener una definición más sencilla, pero sí que es cierto que es quizá el cardio más monótono, que menos adherencia genera, más aburrido y que más tiempo necesita. Hay mucha gente que no puede hacer su rutina de fuerza en el entrenamiento del gimnasio y luego además tirarse 40-50 minutos después del entrenamiento en una bici o en una cinta. Por lo tanto, se puede incluir, de hecho os dejo una vez más ejemplos en pantalla de ciertas recomendaciones que serían interesantes y es una herramienta más. Pero valora si para ti te genera adherencia. Lo más importante es eso. Si este cardio para ti te es sencillo porque dices, mira, yo prefiero no tener que pensar. Yo prefiero ponerme la cinta, 40 minutos, cuando suene la alarma he terminado y ya está. No quiero pensar en intervalos, en intensidades, en no sé qué. O me gusta hacerlo al aire libre, me cojo mis zapatillas, salgo a correr con mi música y se me pasa el tiempo volado. O hago una ruta con mi bici y se me pasa el tiempo volado. Genial, puede ser una buena opción para ti. Así que en este caso, el cardio moderado te aporta un gasto de calorías muy interesante, no te exige tanta intensidad, tanta preparación o tanta concentración como el cardio de alta intensidad, pero conlleva más tiempo. La siguiente opción sería aumentar el número de pasos, lo que se conoce como NEAT o cardio de bajo impacto, que es lo que hacen muchos culturistas naturales que simplemente cuando la etapa de definición va avanzando, para no tener que quitar más comida, lo que hacen es aumentar el número de pasos, hasta 15.000, 20.000, hasta 25.000 o 30.000 pasos que algunos culturistas naturales realizan. Esto ya pues te convierte en directamente una persona que parece Forrest Gump en tu día a día. El problema de esto, al igual que sucedía con el cardio moderado, o aquí incluso todavía más acusado, es que lleva más tiempo. Entonces, pues sí, si eres influencer fitness y vives de las redes sociales, pues puedes centrarte todo ese tiempo en hacer preguntas y respuestas, que ahí me lo han contado. Pero si tienes un trabajo normal y tienes una vida y tienes cosas que hacer, pues igual no puedes pasarte todos los días haciendo 20, 25.000, 30.000 pasos. Si puedes aumentar pasos, bien. Incluso a lo mejor pequeños cambios en tu día a día, del típico voy a subir las escaleras en lugar del ascensor, voy a bajarme una parada antes en el autobús o en el metro, aunque la señora de al lado te mire mal, pero en definitiva tienes opciones para aumentar el número de pasos de forma sencilla. Y además lo bueno de esto es que no te exige casi ni pensar en ello, ni esfuerzo, ni fatiga. Tienes un día tonto y estás medio tristón en casa, te puedes bajar a escuchar un podcast y a dar pasos y no necesitas como tal estar en un punto de concentración, no tienes ni que duchar después. Así que tiene sus ventajas si ese es el cardio, si eres una persona que no quiere hacer un cardio que le fatigue mucho, le genere muchas demandas de cara al resto del día. Lo que pasa es que, como digo, esta es la opción que todavía más tiempo conlleva, así que salvo que seas influencer, en ocasiones se complica. Pero bueno, siempre es importante, una vez más, aumentar el número de pasos. No hay persona que pueda definir de forma sana con 3.000, 4.000 pasos diarios. Al menos tienes que intentar llegar a 8 o 10.000, que sería una buena cifra. La siguiente opción sería utilizar una clásica rutina para pérdida de grasa. Este tipo de rutinas que vemos de muchos influencers, de saltitos, de rutina de pérdida de grasa en 8 minutos en casa, en 12, en 15, que especialmente suele tener un público objetivo en las mujeres porque quizá a ellas a veces les genera un poco más de fricción el trabajo de fuerza o la alta intensidad, en mi opinión son honestamente la peor opción. Evidentemente, si eres una persona que no ha entrenado nunca y eso te va a hacer moverte del sofá y al menos hacer 10-15 minutos en tu habitación porque te da vergüenza ir al gimnasio, porque todavía no tienes el hábito, es una primera opción, es un primer paso, me parece perfecto. Pero a nivel de pérdida de grasa real, una rutina que utiliza como base ejercicios medio de fuerza, con peso corporal, repeticiones repetidas, que además te va a limitar antes la parte muscular, la fatiga muscular, que no tanto la aeróbica, que tiene bastante impacto, y que encima la gente que hace este tipo de rutinas suele obviar luego el trabajo de fuerza y se piensan que con eso están haciendo fuerza y cardio a la vez, por lo general no están haciendo ni una ni otra. Entonces, típicas rutinas de burpees y jumping jacks y sentadillas en el suelo sin peso puede ser un primer paso.
está bien si eres mi vecina de 60 años, pero si eres una persona, eres una mujer o un hombre que quiere tener un buen cuerpo definido y además incluso estar saludable, eso es insuficiente. Siguiente opción, pero no menos importante, realizar un deporte que te guste. Y en mi opinión, para el 90% de las personas, o 95%, y todos sabemos que los porcentajes son inventados, es mucho más útil hacer un deporte que te guste, practicar un deporte que te guste, quedar con tus amigos para jugar al tenis, o al ping-pong, o al pádel, o apuntarte a una pachanga de fútbol, o bajarte a jugar al baloncesto, o al básquet, como diría Sergio Ramos, es la mejor opción para perder grasa y no tener que pensar en ello. Es un tipo además de cardio que, como estás medio compitiendo, estás disfrutando, no tienes el foco en cuántas calorías llevo gastadas, cuánto tiempo me falta, cuándo empieza el siguiente intervalo, y para la mayoría de personas es una opción perfecta para perder grasa, aumentar tu actividad, estar sano, meter un cardio de cierta intensidad que es importantísimo a nivel de salud y mejorar toda tu composición corporal. ¿Para qué porcentaje de población quizá no es la mejor opción? En el caso de personas ya en un porcentaje graso muy bajo o culturistas naturales cerca de la preparación, pues a lo mejor en ese caso meterte un partido de fútbol de 60 minutos o un partido de tenis de 3 horas que te va a generar una fatiga muy alta, donde el riesgo de lesión también es ligeramente mayor y, como digo, ese estrés y esa fatiga de la que ya te está costando recuperar te puede afectar a la calidad del trabajo de hipertrofia de fuerza, pues en ese caso no tendría sentido. Pero para el resto de gente, para la mayoría de personas que buscan simplemente sentirse bien y verse bien, hacer algún tipo de deporte complementario en tu semana que te guste es una opción top. Y por último, pero no menos importante, me gustaría afrontar un miedo clásico respecto al cardio, y es que el cardio te hace perder masa muscular. No es cierto. Primero, lo que pasa es que muchas personas sobrevaloran la masa muscular que realmente tienen en volumen. Se ven en volumen grandes, enormes, con la pierna así como un morcillón y se piensan que todo es masa muscular. Estás con el glucógeno repleto, la talla M la llenas a petar y todo guay. Empiezas a bajar, encima al principio pierdes glucógeno, pierdes líquido, no congestionas tanto, todavía no se te ve definido, no se te ven cortes realmente diferenciales y piensas que has perdido masa muscular. Como encima te hagas una foto después de la sesión de cardio bajo de líquidos y bajo de glucógeno, pues dices, ¿para qué me apunté yo al gimnasio? Hemos sido engañados. Pero en este caso, realmente la pérdida de masa muscular es un fenómeno extremo. Para que tú pierdas masa muscular tendrías que hacer sesiones de cardio muy largas, y muy largas me refiero a 15-20 kilómetros corriendo, decatlón, triatlón, este tipo de largas distancias, y aún así, si mantienes cierta calidad de trabajo de fuerza, de hipertrofia, de descanso, estrés en tu día a día e incluso algún tipo de bebida entre entrenamiento en esas largas distancias, por ejemplo, hidratos y algún tipo de proteína, incluso ahí seguramente ni siquiera pierdas masa muscular. La pérdida de masa muscular es un fenómeno, como digo, extremo, que solo se da si haces todo mal, si descansas muy mal, si metes alcohol en la ecuación, si tu entrenamiento es muy mediocre, si no tomas suficiente proteína o generas un déficit excesivo en tu alimentación. Así que, por lo general, no tengas miedo al cardio, no es un elemento que te vaya a hacer perder masa muscular, no debes tener miedo a este, al contrario, es una herramienta para definir de forma mucho más sencilla. Y eso es todo, amigos, espero que haya sido un vídeo útil y os dejo por aquí uno que lo complementa a la perfección, así que si estáis intentando definir para este veranito, llegar a un físico top, este vídeo 100% recomendado y como siempre, gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo.